Comenzamos el programa del día de hoy hablando de política sanitaria con el análisis del doctor Juan Manuel Fernández Castillo, prosecretario de la Agremiación Médica Platense, que va a realizar un análisis a fondo acerca de cómo se viene llevando la política sanitaria en Argentina y cuál es su opinión acerca de la crisis del sistema de salud. Bienvenido, doctor. ¿Cómo te va, Marcela? Bueno, con un tema tan importante, ¿cuál es su visión acerca de cómo se viene llevando la política sanitaria en Argentina? Creemos en realidad que hoy la salud está en crisis porque verdaderamente como múltiples sectores de la Argentina hoy ha sido desatendido durante muchos años. Creemos que tenemos muy buenos profesionales, sobre todo el ámbito de acá de La Plata, con nuestra facultad y las instituciones que tenemos. Es un sector muy fuerte, que está muy bien preparado, pero que entendemos que hay una desorganización general que hace que la prestación en salud no sea hoy la óptima o la que desearíamos. Y en realidad hay dos situaciones que tenemos nosotros. Nos sentimos responsables porque somos los que tenemos que entregar, pero a su vez también somos usuarios de este sistema en algún punto. Entonces lo vemos como médicos que estas fallas del sistema en la cual hacen más dificultoso la atención del paciente. El paciente tiene muchas veces trámites administrativos muy importantes y demás, pero también nosotros cuando nos toca estar del lado del paciente, lo sufrimos y esta decadencia tenemos la responsabilidad de intentar redirigir esta situación. Por lo cual nos interesa sobremanera incluso participar, porque no hay voz más autorizada que la que está del médico que está verdaderamente atendiendo y que está en la trinchera, digamos, con el paciente y que ve sufrir tanto al paciente como al médico. Y esto creemos en realidad que es parte de tomar algunos consensos y de poder tomar algunas decisiones y empezar a intervenir en el sistema de salud y poder mejorarlo por el bien de todos, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de la crisis del sistema de salud, esto como para aclararlo más que nada a la población en general, porque la comunidad médica y todos los que estamos dentro de las distintas entidades, de los efectores públicos y privados de la salud, estamos al tanto de esta crisis. Pero para explicar un poco a la audiencia, cuando hablamos de crisis, ¿cuál es su análisis respecto a la crisis del sistema de salud? Hoy la crisis en realidad yo creo que estamos gastando un dinero bastante importante a nivel de cualquier entidad que dé salud, tanto privada, pública y demás. No hay un análisis, no tenemos estadísticas del todo claras, no sabemos bien dónde se está gastando el dinero y muchas veces la desorganización hace que se gaste inútilmente o se desperdicie. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el médico cuando tiene que hacer 1 millón de papeles para poder dar una prestación. Obviamente a nosotros eso nos cuesta darle un buen servicio, una buena atención, esa parte que yo creo que en Argentina está necesitando el paciente, de ese médico amigo, del que charla, de lo que fuera. Y sin embargo, ¿qué hacemos? En cambio de prestarle atención al paciente, sobre todo las especialidades clínicas, los pediatras, los clínicos, los generalistas, enlentecer esa atención o bien producirle algún tipo de barrera, ¿sí?, de accesibilidad al paciente para que pueda cumplir con eso. Entonces nos parece que en realidad nos faltan reglas claras. El paciente cada vez que necesita hacer algo, el ejemplo de la farmacia con la receta lo conocemos todos, la patita del 9 que no está bien y tiene que volver al consultorio y no encuentra al médico y el médico se ofusca porque de vuelta tengo todo el papelerío de nuevo. Entonces me parece que hay que repensar el sistema. Son cortos los tiempos tal vez para avanzar sobre un millón de cosas que el sistema tiene en déficit, pero se ve muy palpablemente esas cosas que casi parecen graciosas, pero que en un médico que tiene que atender una cantidad de pacientes a veces muy importante para poder llegar a fin de mes o para poder mantener su situación, y en un paciente que viene con la peor carga porque está sufriendo una enfermedad, tiene la angustia, la mamá con el nene que no sabe qué le pasa, que capaz es una pavada. Y bueno, en ese punto me parece que somos, los médicos, deberíamos estar sentados en las mesas de discusiones. Y hay veces que algunas leyes o algunas cosas que tratan de imponerse o parecen innovadoras
se hacen, pareciera, desconociendo cómo se trabaja en medicina. Exactamente. Cuando hablamos también acerca de las crisis de los especialistas o de las especialidades médicas, es decir, hay mucha cantidad de especialidades médicas, inclusive, bueno, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, rescata la figura emblemática de aquel médico de familia. Le da mucha, digamos, mucha importancia a la prevención, mucha importancia a tratar de mantener saludable al paciente y de hecho hasta fomentan hasta pagándole mejor a los clínicos o a las especialidades clínicas. En cuanto a la prevención y promoción de la salud, es importante destacar a la gente que la prevención tiene que ver con anticipar la enfermedad ya instalada, ¿no? Y la promoción de la salud tiene que ver con generar parámetros de cultura sanitaria para que la gente esté informada y pueda tener estas visitas asiduas al médico, ¿no? Y todo esto requiere de una planificación. Inclusive la Agremiación Platense, Médica Platense es una de las entidades que está formando parte del equipo de entidades científicas y federaciones que acompañan al Instituto de Obra Médico Asistencial en IOMA con el tema del nuevo nomenclador médico, un tema muy delicado porque hay distintas posiciones. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto al tema del nuevo nomenclador médico? Para responderte primero lo que tiene que ver con prevención y promoción, nosotros obviamente que no podemos desarrollar los programas de prevención dentro del nomenclador, pero hay una letra gruesa que define la inquietud de hacerlo. Eso en la presentación del nuevo nomenclador está. Después el nomenclador es una herramienta más para tratar de formular un correcto accionar del sistema de salud. No es más que eso, es algo que está hoy vetusto, que es, digamos, se formuló hace años, hoy ya lo han hablado inclusive en este programa, prácticas que ya ni existen, otras que casi están contraindicadas, con lo cual el nomenclador es otra expresión más de lo que hablábamos del sistema de salud, en los cuales son diferentes herramientas que hay que ir construyendo, poniendo como nuevo paradigma un nuevo sistema de salud que apunte hacia algo que tenga menos burocracia, que controle también el gasto, que controle que el paciente se sienta cómodo, que tenga ese ámbito de prevención, que las especialidades clínicas digamos, estén mejor valorizadas casi socialmente, porque hoy las especialidades clínicas empiezan a querer sobreespecializarse, ven que es muy tedioso el trabajo del médico de familia que estábamos hablando recién, o empiezan a haber superespecialidades quirúrgicas, y en realidad para poder proteger la salud de la población necesitamos médicos clínicos, médicos que promuevan la salud y médicos que estén atentos casi en un ámbito de una relación coloquial con el paciente. El ejemplo clásico es el del pediatra o del médico clínico. Esta situación hoy a nosotros, a los latinos, diría, nos gusta ese médico que venía a ver a mi abuela y se sentaba en los pies de la cama. Tal vez hoy la cultura, tal vez nuestra forma de vida no permita llegar a eso, pero es lo que nosotros sentimos que quiere la población y nosotros queremos reivindicar. Y después hay especialidades como terapia intensiva, que son especialidades muy vapuleadas y que son críticas y centrales dentro de un sistema de salud. Esos análisis nosotros en algún punto lo tenemos hechos porque escuchamos las críticas y las quejas permanentes tanto del médico como del paciente, y ahí es donde queremos intervenir en el sistema de salud dando nuestra opinión, que la creemos muy calificada porque verdaderamente estamos en la trinchera, así que creemos que sabemos lo que pasa. Sí, por supuesto, son médicos de carrera hospitalaria que conocen perfectamente este ida y vuelta de la problemática, ¿no? Principalmente tengamos en cuenta que la salud es pública con efectores públicos y privados, ¿no? Estatales y privados, pero dentro de los hospitales provinciales y municipales se ve mucho más estas falencias están marcadas. Sí. Doctor, muchísimas gracias por sus palabras, seguramente vamos a continuar acompañándolos a ver cómo se va dando el desarrollo, ¿no? de estas respuestas para poder sanear el sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a ir a una muy breve pausa, pero no te muevas de ahí que enseguida continuamos con Noticias en Salud.